Bueno, pues vamos a empezar nuestro estudio. Yo le puse por título: ¿te podrás esconder de Dios? ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, hablamos, Dios no lo conoce? O porque lo hacemos en escondidito o a oscuritas, Dios no se da cuenta, ¿sí? O también nos hemos puesto a pensar alguna vez que no le interesamos a Dios, ¿verdad? O porque no creemos en Dios y creemos en otras cosas, Dios nos tiene así al margen. Mucha gente piensa que por no creer en Jesús y tener su fe en otra cosa, los libra de la intervención divina, ¿verdad?, sobre nuestros actos. Y la verdad es que no es así, ¿verdad? El juicio viene sobre creyentes y no creyentes. El juicio viene sobre los que estén en cualquier religión, porque Dios, es un solo Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decían los judíos, solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Entonces, a veces la gente piensa que el estar fuera de la fe en Cristo los salva, ¿verdad?, de que no los vea, qué es lo que, cómo viven, cómo actúan, y creen que porque piensan en el materialismo o en alguna filosofía o en algún otro tipo de religión, en eso es donde ellos pueden estar seguros de que están bien, ¿verdad? A veces la gente dice, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo, no me meto con nadie, soy responsable, no tengo problemas, ¿verdad? Otros te dicen, pues es que el mundo es así, ¿verdad? El que no hace lo que el mundo, pues el mundo se lo come, entonces todo esto es aprobado. En fin, tienen una serie de moralidades que lo único que quieren es autoadaptarse a ellas, ¿verdad?, y justificarse, ¿verdad? En la antigüedad, las guerras y matanzas más terribles que han habido en la humanidad se han hecho a nombre de Dios. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y pone el nombre que quiera de Dios. Y todo eso, ¿sí? El Islam, los cruzados, los católicos, los cristeros, los guadalupanos, todos los que quieras, matan a la gente en el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Y realmente Dios quiere eso? No, ¿verdad? ¿Realmente creen ustedes que lo que hacemos, Dios no está enterado de ello? ¿Somos independientes de Dios? No. De ninguna manera, ¿verdad? Y vamos a ver algo que yo creo que muchos ya han leído. Si me acompañan al Salmo 139. Y voy a leer, ustedes me siguen con su vista, del versículo 1 al versículo 18. Esto nos habla de el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas y de su presencia en todo lugar, ¿sí? Dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Esta es una parte de este salmo bellísima, sí, donde reconocemos, ¿verdad?, que no hay nada en nosotros que le sea oculto a Dios. Y hay un versículo que vamos a tomar de base, el verso 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjense qué hermoso y también qué fuerte nos dice el salmista, ¿verdad? Todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, todo lo que tú vives y aún lo que va a venir, ya estaba escrito en el libro de tu vida, en el plan de Dios para ti. Todo, absolutamente. Así que cuando te pase algo, no preguntes, ¿por qué, Señor? Porque te va a contestar, porque ya estaba escrito, porque ya estaba decidido. Esto nos quiere decir, ¿verdad?, que todo lo que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros ha sido planeado. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué en la mente divina del Señor que no lo podemos entender, porque ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, pero todo está ya establecido. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos libra de la mirada y de la presencia de Dios, sin importar dónde estemos. A veces uno cree, ¿verdad?, que porque hace uno las cosas en oculto y la gente no lo ve, Dios no lo va a saber, ¿verdad? Y finalmente, ¿quién es el que te va a llamar a cuentas? Dios, el Señor. Porque Él dice: yo pagaré a cada uno de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Y eso habla de los que no han creído en Cristo, porque los que ya están en Cristo ya hemos sido perdonados. Y la palabra dice: de todos los pecados, presentes, pasados y futuros. Si no, imagínense una gracia perdonadora limitada, ¿no? Estos sí y estos no. Dices, no, el sacrificio de Jesús fue por todos. ¿Cuándo fue el sacrificio de Jesús? Mucho antes de que naciéramos. ¿Por qué? Porque sabía todo lo que íbamos a hacer. Por eso el sacrificio fue anticipado por nosotros, ¿verdad? Y dice algo muy, muy importante, dice: tú has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Y estudiando un poquito este versículo en el griego, ¿verdad?, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando dice tú me has examinado y conocido, dice la versión en el griego, ¿verdad?, tú me conoces plenamente y me entiendes totalmente, ¿sí? Y cuando dice has conocido mi sentarme y mi levantarme, dice me has rodeado desde el inicio de mi vida hasta el final. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces dice: ay, ¿a poco el Señor está viendo cuándo me siento y cuándo me levanto?
No, aquí está diciendo, tú escudriñaste mi vida, ¿sí? Desde que fui concebido hasta que yo llegue otra vez, dice, a donde tenga que ir. ¿Por qué? Porque Dios está siempre pendiente de cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, ¿verdad? Y muchas veces nos olvidamos de eso y creemos que el engañar o ocultarle a la gente lo que hacemos nos salva. Y dices, no, Dios está viendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Y no es que en ese momento Él se dé cuenta, sino que ya sabía lo que ibas a hacer. Ahora dirían, no, pues entonces estamos programados. Pues ya ni para qué le hacemos, ya Dios sabe si sí o si no, ¿no? Lo que pasa es que Dios siempre te pone el camino de la vida y el camino de la muerte para que tú escojas. Pero Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. No somos programados, no somos robots. Dijo, ¿quieres libre albedrío? ¿Quieres libertad de decisión? Tómala. Pero yo te aconsejo que sigas los caminos de la vida. Y eso se lo dijo al pueblo de Israel desde más de 2000 años, ¿verdad? Y ese ha sido el error del ser humano, el creer que es dueño de su propio destino. Cuando que dices, no, todo lo que pasas te ha sido dado, todo lo que eres te ha sido provocado del cielo, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros tomamos las decisiones equivocadas y vienen situaciones difíciles, creemos que es un castigo de Dios, y yo te voy a decir que no, porque hasta nuestros errores Él los corrige. Por eso dice la palabra de Dios que si te arrepientes y confiesas tus pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. ¿Fiel a quién? ¿A ti? No, a su palabra. Él es fiel a su palabra, dice, ya sé que me ibas a rechazar, ya sé que te ibas a doblar tus rodillas a otras cosas, ya sé que te ibas a inclinar, que me ibas a negar, pero ¿sabes qué? Yo siempre he sido fiel a mi palabra, que si tú regresas a mí, si vuelves a tus caminos, yo te tomaré y serás pueblo mío y yo seré tu Dios. Amén. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Eso es lo hermoso. Dime, ¿quién otro te da esa promesa? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Dios es fiel a sí mismo y a su palabra. Así de sencillo, ¿verdad? Y es tan fiel que dice, sé que van a tener errores, pero si los reconocen, yo se los voy a corregir. Les voy a dar algo bueno de lo malo de su vida. ¿Y a cuántos nos ha pasado? Y muchas veces necesitamos pasar por esos momentos difíciles para poder entender el amor de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Es cuando Dios toca nuestro corazón, cuando Dios toca nuestros pensamientos, nuestro intelecto, ¿verdad? Y te das cuenta que dices, híjole, la verdad qué tan grande es el amor de Dios que a pesar de ser como soy, no ha dejado de amarme. No ha dejado de respaldarme, no ha dejado de abrirme nuevos caminos, nuevos proyectos y todo, ¿verdad? Otra cosa también muy importante, dice en el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Sabes por qué Dios siempre está al pendiente de tu vida? Por una sola razón. Porque te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Tú vales la vida de su Hijo. Yo valgo la vida de su Hijo. ¿Sí? Fíjense cómo dice, Señor, es que tú conoces todo de mí y conoces mucho más de nosotros mismos. A veces nosotros decimos, híjoles, ni yo me conozco, ¿verdad? ¿Por qué actué así? Yo no era así, ¿no? No, pero Dios sí sabía que así ibas a reaccionar, así ibas a hablar, ¿verdad? Dios sabía hacia dónde ibas a encaminar tu vida, tus esfuerzos, ¿verdad? Y algo bien curioso que a mí me ha pasado, hacia donde más te esfuerzas es donde menos llegas.
y es donde más frustrado te quedas. Sí. Así de sencillo. Sí. ¿Por qué? Porque lo haces sin tener en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces a principio de año la gente, ¿verdad? Y en muchas iglesias cristianas acostumbran a escribir sus propósitos. Me tocó una vez que decían, a ver, en una hoja escriban todos los propósitos para este año. Y ahí está, ¿no? Hasta los rollos del Mar Muerto se echaron ahí, ¿no? Y escribe. Y la gente, y no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero a nadie se le ocurrió decir, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan egoísta que solamente piensa en él. Pero si entendemos que todo proviene de Dios, ¿sí? Nuestro principal propósito sería obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque todos vivimos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Verdad? Y cuando hacemos nuestros propios planes, vienen problemas, vienen obstáculos, vienen estorbos, vienen frustraciones, y al rato, no, pues es que Dios no me ayuda. Pues es que Dios no quería eso, tú nunca se lo preguntaste. Él tenía otras cosas para ti. Claro. Pero en tu egoísmo crees que Dios está para servirte. Y la palabra de Dios dice que no, que las bendiciones vienen ¿por qué? Por obedecer a Dios. No porque te hinques, no porque hagas mandas, no porque hagas ayuno, no porque te azotes con nopales. No. A Dios no le interesan tus sacrificios, le interesa tu obediencia, ¿verdad? Tu obediencia, ¿verdad? Y entonces sí, bajo las leyes del reino vienen las bendiciones, porque esa es una ley del reino. ¿Quieres bendición? Sé obediente. ¿Quieres maldición? Aléjate de Dios. Así que si alguien les dice es que Dios no maldice, pues dile, pues en mi Biblia sí. En mi Biblia sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que la maldición viene sobre los no creyentes, porque nosotros la maldición vino sobre Cristo. Por eso fue colgado de un madero, ¿verdad? Y dice también, siguiendo como lo estamos estudiando, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Cuida lo que hablas, cuida lo que dices, cuida lo que opinas, porque Dios conoce qué tesoros tienes en el corazón. Porque de lo que tienes en el corazón, habla tu boca, ¿sí? Y no se crean aquellos de que en tu boca hay el poder de la vida y de la muerte. No, el único poder de la vida y de la muerte lo tiene Dios. Si no, ¿para qué lo queremos? Señor, yo quiero vivir 150 años, concedido. No, ¿verdad? Señor, que se muera la vecina, concedida. No es cierto, ¿sí? El único poder de la palabra lo tiene Jesucristo, ¿sí? De hecho, hay, no sé si han dado cuenta, en la mañana hay un programa en el radio que ahora se llama las afirmaciones, en donde dicen una cosa, dice, si tú la repites todo el día se va a cumplir. ¿Sí? Y de ahí se han agarrado muchos cristianos, ¿eh? El poder de la palabra está en tu boca, ¿no? Ya no está en la boca del Señor, ahora está en la boca de ellos, ¿no? Esa es una blasfemia. Esa es una herejía, el decir mi palabra está por encima de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, antes de lo que tú lo digas, Dios ya sabe lo que estás hablando. Sí. Ya sabe cuando estás maldiciendo a alguien, ya sabe cuando estás diciendo una mala palabra, ya sabes cuando estás deseándole un mal a alguien, Él ya sabe. Y las palabras se las lleva el viento, pero lo que tienes en el corazón se vuelve una espina en tu vida. Eso es lo que ocasiona, ¿verdad? Tú puedes decir muchas cosas y se las lleva el viento, ¿verdad? Pero la intención se te queda a ti en el corazón. Esa amargura, ese enojo, esa envidia, ese tipo de cosas es lo que estás guardando. Por eso hablas y dices lo que estás diciendo.
Dice, y Dios conoce todo eso, ¿verdad? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aquí habla, ¿verdad?, del caminar de la vida del ser humano, en donde Dios siempre te va a estar guiando, ¿sí? Pero la mano es para guiar, para detener, para cubrir, ¿sí? Entonces Dios siempre está al pendiente de sus hijos, siempre está cuidándonos, ¿verdad? A veces tú no te das cuenta y a lo mejor ya nos libró de una situación difícil, ¿verdad? Sí. No necesariamente tenemos que pasarla, sino que Él nos libra. ¿Por qué? Porque su mano va enfrente, ¿verdad? Yo no sé, pero a mí me ha pasado que de repente voy por un lugar y como que me siento inquieto y digo, no, mejor voy por acá. Es que Dios me está haciendo, quítate. Ahí te va a pasar algo, ahí va a suceder algo. O no voy, ¿verdad? Que no, pues no, mejor no voy. Algo te está librando el Señor, está a su mano, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Dice, bueno, voy a ver a tal gente, voy a ver, y ¿sabes? Una bendición. ¿Por qué? Porque está la bendición de Dios. Él es el que nos está guiando, ¿verdad? Dice la palabra en un salmo, ¿verdad? Tu vara y tu callado nos guían, ¿verdad? Nos ordenan. ¿Y por qué vara y callado? El callado, pues es el bastón, ¿verdad? No es el que no habla. ¿Por qué? Porque el pastor con el callado, con el bastón, guiaba a las ovejas y traía un gancho arriba para que cuando alguna se caía en algún agujero, se enredaba con ese gancho, la jalaba, pero en la otra mano llevaba una vara para la necia, para la desobediente. Mira, ¡zas! Sus varazos, porque con una mano Dios te guía y con la otra te ordena, te disciplina, porque qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Entonces por eso dice, tu mano siempre ha estado delante de mí, ¿verdad? Si alguno se ha puesto a leer la vida de David, pues nomás vea cuántos varazos le dio Dios de repente, ¿verdad? Al mismo pueblo de Israel, quién sabe cuántas veces se lo llevaban prisionero o esclavizado, y luego los volvía a liberar y los amaba y todo, y luego otra vez el callado y la vara, el callado y la vara, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida? ¿Puro callado o pura vara? Porque Dios está siempre cuidando, ¿verdad? Y Dios nunca desecha una oveja desobediente. Ninguna. Dice, de todos los que me has dado, Padre, no voy a perder ninguno. Que se vayan, esa es otra cosa. ¿verdad? Pero dice, de mí no desecho a nadie. ¿Por qué? Porque todos los tiene o nos tiene en sus manos. Dice el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Cuando tú comprendes ese amor tan grande que Dios tiene para ti, y ves todo lo que ha hecho o lo que ha vivido Jesucristo por causa tuya y por causa mía, no lo puedes entender. Por eso Pablo decía, ¿verdad? El predicar de Cristo crucificado, dice, para unos es locura, para otros es piedra de tropiezo, para mí es poder de vida, es poder de salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Sanaste a otros, ¿por qué no te sanas a ti, verdad? ¿Por qué? Porque la gente quiere pensar, ¿sí?, que Dios va a pensar o actuar de acuerdo a nuestra mente terrenal, ¿verdad?, a nuestra mente materialista, ¿verdad?, y no discierne lo espiritual, ¿verdad? Yo quiero decirles algo que el Señor puso en mi corazón hace rato. Los que están aquí los puso Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Porque todos estaban dispersos. Sí. ¿Sí o no?
Y ahora están juntos. ¿O planearon eso? No. ¿Ah? Entonces, este es un plan de Dios, es un movimiento espiritual lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. Y en el espíritu también hay un desarrollo. Van creciendo poco a poco, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Dice la palabra de Dios. No hay límite, porque Dios da su espíritu sin medida, ¿verdad? Pero en la medida que ustedes sigan practicando para Dios, no para la congregación, sino para Dios, cosas sobrenaturales se van a empezar a oír ahí. Ministraciones, pero espirituales muy profundas se pueden dar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un plan de Dios, ¿verdad? Tal es así que dice la palabra: yo traeré a tus hijos del norte, del sur, del este y del oeste. Ahí están. Los está uniendo el Señor. ¿Para qué? Para un propósito espiritual. No es para que toquen, es para que ministren. Yo siempre he dicho, ¿verdad? El día que los que están en los instrumentos dejen de pensar en ellos como músicos y piensen como ministros, lo que toquen va a ser sobrenatural. Amén. Va a tener un efecto sobrenatural. Así de sencillo. Pero cuando lo que hacen, lo hacen para tener un reconocimiento, para darse gusto, un anhelo, no funciona. Dáselo a Dios. Ofréceselo a Dios. ¿Verdad? Dice también la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Verdad? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Verdad? Y aquí la palabra Seol habla del lugar de los muertos. ¿Verdad? Entonces, fíjense algo que también es muy importante. A veces la gente cree, por malas guianzas o malas enseñanzas, que el Espíritu Santo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y no. En todo el Antiguo Testamento está el Espíritu Santo, ¿sí? Y si se fijan en este versículo viene la palabra Espíritu con mayúscula. ¿Y a quién se refiere aquí? Al Espíritu Santo, ¿sí? ¿De dónde me voy a ir de tu Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Dónde me voy a esconder? ¿Me voy a cambiar de religión? Ahí está el Espíritu Santo. ¿Me voy a ir a otro país? Ahí está el Espíritu Santo. ¿Me voy a meter en un submarino? Ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él, su presencia, ocupa todo. Aunque te cambies de galaxia y de planeta, ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la omnipresencia de Dios. Dios no es local, Dios es universal. El conocimiento de Dios no es local, es universal, ¿verdad? Por eso dice: ¿a dónde me voy a ir que no estés tú? ¿En qué situación de tu vida crees que no esté el Espíritu Santo contigo? Aún antes de aceptar a Cristo está contigo el Espíritu Santo. Nada más que una cosa es que lo tengas dentro y otra cosa es que lo tengas fuera. El Espíritu de Dios está siempre acompañando a su creación. ¿Ustedes creen que los musulmanes no tienen el Espíritu Santo? Pues sí lo tienen, nada más que lo tienen afuera. Porque hay un espíritu de engaño dentro de ellos. Los budistas, los confucionistas, todos esos, el Espíritu Santo cubre todos. Lo que pasa es de que lo tienen afuera y le han dado lugar a otras cosas. No sé si alguno de ustedes ha leído algún escrito de Confucio, de Lao Tse, de Buda, de Kukulcán, no sé, y verán que hay muchas cosas, ¿sí?, que vienen en la Biblia. Muchas cosas en los escritos de ellos vienen en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en su momento Dios también se lo reveló. Nomás que no quisieron entender la verdad para
adorar al único y verdadero Dios, ¿verdad? En la historia del antiguo Egipto hubo un faraón que dijo: basta de tantos dioses, hay un solo Dios, Ra, el sol, ¿verdad? Dice, hay un solo Dios, y quitó un montón de dioses y estableció él su religión, ¿sí? El mensaje le había sido dado, pero no lo interpretó correctamente, porque él decía, el sol, ¿sí?, es el Dios de la vida, pero hubo un espíritu que puso orden en la vida que hizo el sol. Y caray, pues eso me suena medio bíblico. Y sí, lo que pasa es de que a lo largo de la humanidad Dios se ha manifestado a los hombres, pero no han sabido entender el mensaje. Y el hombre se ha creído en su propio intelecto para crear religiones y dioses y un montón de cosas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, bueno, más bien cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Y descubren el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, ¿verdad? Tiene más de 2500 años antes de Cristo ese libro, ¿verdad? Habla de un hombre que nunca conoció a Jehová. Ajá. ¿O sí? No. ¿Y por qué entró en el canon de los libros sagrados? Pero adoraba a Dios. Porque fue una revelación de Dios, fíjense. 2500 años antes de que Dios se manifieste, Job ya había escrito de él. En el libro de Génesis, en la historia de Noé, ¿ya?, habla sobre un evento también que ya había sucedido antes, que era la historia de Gilgamesh en Babilonia, ¿ya? Otro diluvio previo ya había habido, ¿ya?, con las mismas características, en donde Dios manda el juicio sobre la tierra. Eso nos confirma que Dios es eterno. Dice la palabra de Dios que Dios es el inicio y el fin. Es el que era, el que es y el que será. Y será, ¿verdad? Amén. Y ese Dios es el que tiene el conocimiento y control de nuestra vida. Amén. Es por eso que necesitamos tanto de Él y no podemos escondernos en ningún lugar de Él, ¿verdad? Dice, si tomaren las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Fíjense, esta palabra es muy importante, este verso. Él es el que nos va a guiar en donde estemos, en cualquier situación que estemos, Él nos va a guiar. Dice, y me asirá tu diestra, ¿sí? ¿Por qué se maneja mucho aquí la palabra diestra? Bueno, porque en el argot judío, la mano derecha era la mano de poder, era la mano del rey, era la mano que ordena, era la mano de la fuerza. Entonces, cuando dice la mano derecha de Dios, la mano diestra de Dios, es que todo el poder de Dios ahí se va a centrar para guiarnos, para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Este versículo es muy interesante porque habla de que había la creencia de que si vivo en lo oscurito, en lo oculto, ¿sí?, aún ahí hay luz de Dios. En la parte más oscura de tu vida está la luz de Jesús ahí. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, en esa etapa de oscuridad en tu vida, en esa etapa de donde tú crees que todo está en tu contra, donde tú crees que todo es difícil e improbable para ti, ahí está Jesucristo. Simplemente déjalo entrar a tu vida. No te quedes en las tinieblas. Ve hacia la luz de Jesús, porque ahí es donde vas a ver el camino verdadero de tu vida, el plan verdadero de Dios. Dice, aún las tinieblas
no encubren de ti. Nunca vas a ocultarte tú de Dios ni de su poder, dice, y la noche resplandece como el día, ¿sí? Como les digo, muchas veces para tener una bendición tenemos que pasar por un problema muy fuerte. Para poder entender el amor de Dios pasamos por una tribulación grave. Para ver la bendición de Dios pasamos por situaciones pero difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Él lo mismo son las tinieblas que la luz. Su poder abarca todo, ¿verdad? Su poder abarca todo. Dice también, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice el verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Dónde empieza la vida? En el vientre de una mujer. Aquí está bien claro, ¿sí? Desde el momento de la concepción hay vida. Así es. Desde el momento que hay una concepción, Dios estableció una vida ahí en la matriz de la mujer, ¿sí? Dice, tú me formaste, ¿sí? Tú me diste la forma, ¿verdad? Tú hiciste mis entrañas, mis intestinos, mi corazón, mis pulmones, mi cerebro, todo me lo diste tú. Nada oculto había cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre. Fíjense qué hermoso, ¿no? Y a veces estamos renegando. Ay, ¿por qué Dios me hizo chaparrito? Me hizo alto, me hizo gordo, me hizo flaco, me hizo prieto, me hizo güero. Así le pareció a Él. ¿Por qué? Porque así estabas diseñado, ¿sí? Somos modelos únicos, no somos elaborados en serie, ¿sí? Eso sí. Aunque te clonen, tú eres el original. Y Dios ya te tenía en sus ojos desde que eras embrión. Entonces, ¿qué derecho tiene alguien de acabar con una vida que la puso Dios ahí? Así es. Nadie tiene ese derecho, ¿sí o no? Exacto. No fue decisión del hombre y de la mujer que naciera ese bebé. Ellos fueron nada más el móvil, ¿verdad? El instrumento, ¿verdad? Y si nos vamos a la biología, nos vamos a convencer más, porque dice, ¿verdad?, que una gota del semen del hombre trae, creo que 2 millones de espermatozoides, y de esos 2 millones tú fuiste el escogido. Así que no eres producto de una casualidad, sino eres producto de un plan de Dios. No, porque se murieron. De un plan de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos algo de qué agradecerle a Dios? Claro, que se murieron 1.999.999 hermanos para que tú nazcas. Exacto. ¿Te había puesto a pensar en eso? Para que vengas y desperdicies tu vida menospreciándote, viviendo siempre en soledad, viviendo siempre en temor, viviendo siempre en angustia, cuando que desde tu concepción eres más que vencedor. Así es. Porque esa victoria no la ganaste tú, la ganó Dios por ti y naciste. Qué padre. Fíjense, ¿sí? ¿Quién ordenó entonces tu nacimiento? Dios. ¿Por qué? Porque eres parte de un propósito de Él. Amén. Eres parte de un plan. ¿Saben por qué nacieron ustedes? Porque tenían que tocar aquí. Así es, sencillo, ¿sí? ¿Saben por qué nací yo? Porque tenía que pararme aquí. ¿Por qué las mujeres? Porque tienen que haber dado los hijos que tienen que dar. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Por eso dice, tú conoces todos mis caminos. Antes de nacer ya me conocías. Ya estaban escritas, dice, todas las cosas que después iban a ser formadas. ¿En quién? En ti. ¿Y quién las confirma? El Espíritu de Dios.
empieza a decirte, estos son tus talentos que yo vine a darte, estos son tus dones, Sí. estas son tus cualidades, ¿sí? Cuando Nati nació ya estaba Dios preparando las agujas y los hilos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo puso en su corazón. Dijo, no vas a hacer nada. Esto es lo que yo quiero que desarrolles. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Si te vas dando cuenta, cuando vas obedeciendo a Dios, las puertas se van abriendo y abriendo y abriendo. Y nunca te olvides que la llave de esas puertas se llama Jesucristo. Amén. Nunca te olvides de eso. Es que por eso trabajé, eso, por eso estudié, por eso me esforcé. No eres nada. ¿Sí? No eres nada. Eres el espermatozoide sobreviviente. Dios planeó tu vida. ¿Sí? Nosotros no logramos nada, todo nos ha sido dado, dice la palabra de Dios, todo nos ha sido dado, ¿verdad? Que no lo aprovechemos, ese sí es responsabilidad nuestra, pero ahora sí llega el momento en que Dios te sacude y te regresa al camino donde debes de estar. Dice el verso 17 y 18, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, o sea, la totalidad de sus pensamientos. Dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Esta parte también es muy hermosa, porque si te pones a pensar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, no acabas de escribirlo. Y te vas dando cuenta que dices, hijo, ¿qué de cosas ha hecho Dios en mí? Desde las más mínimas y sencillas hasta las más complejas, Dios no ha parado de obrar en tu vida. Así es. Y te doy una buena noticia, no va a dejar de obrar. Va a seguir actuando en tu vida. Va a seguir actuando en la vida de cada uno de nosotros. Va a seguir abriendo puertas. Va a seguir apartándonos de nuestros errores. Va a seguir haciéndonos que descubramos las grandezas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque hemos sido formados para hacer cosas grandes. Jesucristo mismo nos dijo, cosas más grandes que yo van a hacer ustedes. Cosas tremendas. Yo les doy autoridad, les doy poder, les doy potestad sobre lo que otros no tienen. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque Dios no deja de obrar. Así es. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuántas almas o vidas puedes salvar tú hablándole a la gente? De Cristo. ¿Cuántas almas puedes salvar? ¿Cuántos matrimonios? Amén. ¿Cuántos jóvenes puedes rescatar Sí. con una palabra que tú sueltes que viene aquí? Porque para eso fuimos llamados, Amén. para llevar la palabra de Dios, para plantarla en nuestro corazón y que dé fruto, y empiezas a llevar frutos al 100%. El 1 eres tú, el 100 son los que están fuera. ¿Sí? Y no es por obras con lo que vas a ganar a la gente. Yo no digo que esté mal, pues que lleves comidita y que lleves ropita y que regales juguetitos. No, eso es bueno. Pero eso al final se olvida. La palabra. La palabra es la que se siembra. ¿Sí? Antes de regalarle a alguien un juguete o dinero o comida, regálale el tesoro de tu La corazón. palabra. La palabra. Sí. Y después dale el añadido. Y ahora la gente quiere ganar a la gente con el añadido Sí. y no con la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Decíamos, con esto voy a terminar,
decíamos, qué padre los que tienen el ministerio de ir a los hospitales y a las escuelas y llevan comidita y cobijas y todo eso, ¿no? Eso es padre, ¿no? Eso lo hace cualquiera, ¿sí o no? Cualquiera lo hace. El DIF lo hace, los católicos lo hacen, los mormones lo hacen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si tú llevas el pan de vida, ese perdura, ¿sí o no? Si tú llevas la palabra de consuelo, la palabra de amor, la palabra de salvación, esa perdura, ¿sí? La gente se acostumbra a que le des para sus necesidades y te busca a ti, no a Dios. ¿Qué decían en el hospital? Ya van a venir los hermanos con la cena, ¿sí o no? Y se contaba un montón de gente, y decían, vamos a orar. No, es que ya voy a entrar, pero denme mi cena. O sea, una cosa es dar para las necesidades, es bueno, Sí, la intención del otro. pero realmente el objetivo es que esa alma conozca a Jesucristo. Jesús mismo les decía, ustedes me siguen porque les doy de comer. Porque les doy de comer, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuántos de ellos acabaron con él? ¿Quién sabe? A lo mejor ninguno, no sé. Entonces, nosotros nos debemos de enfocar en llevar el pan de vida. Amén. La palabra de Dios. Lo demás es la añadidura. No nos equivoquemos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce nuestro levantarnos y nuestro andar, Dios conoce nuestras palabras, Dios conoce nuestros pensamientos. No podemos ocultarnos de Dios en ningún lugar y bajo ninguna situación, porque Dios es Dios. Y Él nos ama aún desde antes de nacer. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Padre, a entender tu omnipresencia y omnisciencia. Tu conocimiento, Señor, es eterno. Tu presencia es infinita. Tus pensamientos, Señor, y tus propósitos son tan grandes que nuestro intelecto no los puede llegar a entender, Padre. Tus maravillas, Señor, y tus milagros son todas, Señor, con un propósito, Padre. No de que te sigan a ti, sino que conozcan, Señor, de tu amor, que conozcan de tu misericordia y de tu gran poder. Y, Señor, gracias porque nos escogiste, Señor, aún desde antes de nacer, porque sabías los caminos que íbamos a caminar y tú siempre estuviste ahí. Cuando estuvimos, Señor, en lecho de muerte, cuando estuvimos en problemas judiciales o económicos o familiares, tú estabas ahí, Señor. Tú nos rescataste, tú nos escogiste, tú nos estás formando, Señor, para cumplir tu propósito, que es hablar de ti, de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la vida que nos diste sin merecerla, y gracias, Señor, porque a pesar de nuestras necedades, tú eres fiel y justo y nunca te has alejado de nosotros. Te pido que bendigas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, esta congregación, a todos y cada uno, Padre, que pongas en ellos, Señor, ese fuego de hablar de tu palabra, que pongas en ellos, Señor, esas palabras de poder y autoridad para levantar a los caídos, para dar, Señor, libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para liberar a los poseídos, Señor, y más que nada, Señor, pon en nosotros el corazón de Jesús, Padre, para amar a aquellos que necesitan ser amados. Te damos muchas gracias, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Vamos a darle un aplauso.